25 misterios de Monterrey, Nuevo León. Envuelta en su riqueza y modernidad, con una población de 5.3 millones de personas en su área metropolitana, con su hermoso Paseo de Lucía y su bello Cerro de la Silla, de 1.821 metros de altura, hogar de Cemex, que produce cemento, materiales de construcción y concreto premezclado, FEMSA, la embotelladora más grande del mundo para Coca-Cola y Grupo Alfa, una empresa que hace desde productos petroquímicos, componentes de autos y alimentos refrigerados. Pero, ¿qué secretos esconde Monterrey? Moctezuma I llevó a curar a su hija al Cerro del Topo Chico. ¿Qué fue la luz brillante que se miró en el cielo de Monterrey en septiembre del año 2024? ¿Por qué se dice que un cerro promete sabiduría eterna? ¿Qué misterios esconde el Cerro de la Silla? ¿Por qué en el año 1846 militares estadounidenses visitaron misteriosamente Monterrey? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Misteriosas luces en el Cerro de las Mitras. Esta no es la primera vez que sucede algo extraordinario en el Cerro de las Mitras. Ya en abril de 2024, un hombre reportó un fósil en una de sus cuevas. No obstante, el extraño evento de las luces no identificadas tuvo lugar el 22 de noviembre de este año, en las laderas del cerro. Antes no solo se han descubierto fósiles en el Cerro de las Mitras, y se han visto estas luces inexplicables. En 2006 y 2021 se vio a la bruja de Monterrey en el cielo sobre el cerro. Hay quienes dicen que ninguno de estos fenómenos cuenta con suficiente evidencia para ser considerado real, pero solo el avistamiento de luces basta para pensar que algo muy raro ocurre al oeste de Monterrey. Para empezar, las luces cambiaban de color, luego se movían sin orden, como si se hubiesen vuelto locas. Algunos le quitaron importancia al asunto diciendo que se trataba de senderistas con linternas, caminando en la noche, pero el tamaño de las luces no encaja en esa versión. Número 2. Los túneles secretos para la magia negra. Las leyendas sobre túneles debajo de Monterrey se refieren a hechos muy distintos. Algunos los dejamos para más adelante, pero aquí queremos hablarte de uno de los más misteriosos. Hay quienes afirman que bajo la ciudad se practicaba la magia negra en una red subterránea de pasadizos. Existen mapas del barrio antiguo que señalan dónde se ejecutaban estos aquelarres. En este primer cuadro de la ciudad se reunían brujas y hechiceros para llevar a cabo sus rituales. Partes de esta magia se habrían hecho con los cuerpos de niños fruto de relaciones prohibidas entre los padres y mujeres de la alta sociedad regiomontana. Luego, los niños habrían sido abandonados bajo tierra. Hoy, en la superficie, el contraste no puede ser mayor. Las viejas casonas del siglo XVIII, que daban entrada a los túneles donde se hacía brujería, se han convertido en restaurantes chic y en galerías de arte. Número 3. La Boca de los Potrerillos. Más que un misterio, la Boca de Potrerillos es una belleza arqueológica en pleno desierto de Mina, Nuevo León. Aquí, los chichimecas dejaron sus huellas en forma de petroglifos y pinturas rupestres. También hay otros rastros de ellos, en cientos de puntas de flecha y otras herramientas. Sorprendentemente, aunque los sitios arqueológicos del centro y el sur del país son más importantes, es precisamente Boca de Potrerillos, el lugar con la mayor cantidad de petroglifos y pinturas rupestres de todo México. En total son 17,000 grabados en piedra y restos de herramientas que los chichimecas dejaron atrás en el tiempo para que nosotros los descubriéramos. Número 4. El misterio del Pozo del Gavilán. Queda a 300 kilómetros de Monterrey, pero la visita bien vale la pena. A 82 metros de altura, desde la boca del pozo, se ve el azul inigualable de un estanque mágico de 30 metros de profundidad. Este es el cenote de Nuevo León y sobre su origen hay muchas leyendas. Pese a todo, la idea más aceptada es la que sostiene que el agua del pozo proviene de unos pocos kilómetros más allá, de la laguna de Labradores. Una segunda versión cuenta que el cenote se originó en un pequeño pozo que fue aumentando de tamaño hasta llegar a las dimensiones de hoy. Sin embargo, la historia más inquietante revela que el pozo sería un centro de actividad extraterrestre, lo que explica los ovnis que se han visto volando sobre su cima. Número 5. Los tesoros de Icamo. Ubicados a unos 40 kilómetros al noroeste de Monterrey, los petrograbados en Icamoles son sagrados.
De esta forma de arte también se dice que era un augurio para la cacería de los primeros pobladores de la región. En sí, Icamole es parecido a otros yacimientos de arte rupestre, cerca de un río y configurado como costillas rocosas. Lo de la casa se relaciona con que la cercanía del arroyo Patos lo hacía un coto ideal para los animales que abrevaban en él. Los indígenas lo sabían y cobraban piezas increíbles en Icamole. Pero las tribus ancestrales no solo querían invocar a sus dioses para lograr buena caza. Cuando grababan en piedra, también querían marcar el paso del tiempo, como lo demuestra el que algunos de los petroglifos contaran los ciclos lunares. Número 6. La Cueva Ahumada. Este es un yacimiento arqueológico lleno de petroglifos, ubicado al pie del cerro La Mota Grande. El arte y los restos que se encuentran aquí también pertenecen a los chichimecas, la cultura del norte desértico, tan diferente de los mexicas. Aunque nómadas o seminómadas, los chichimecas no vagaban sin rumbos, sino que su migración seguía patrones regulares dentro de un territorio fijo. Esa condición se refleja en la belleza del arte rupestre que dejaron en la Cueva Ahumada y en los otros yacimientos que te hemos mencionado aquí. Una belleza que tiene que ver con el nivel de detalle de los trazos. El estudio del arte de la Cueva Ahumada comenzó en 1960, cuando Jeremiah F. Epstein lideró un equipo de investigación. Son estos estudios los que comienzan a dar forma a lo que es el registro de la prehistoria de todo Nuevo León. Con todo y eso, la exploración de Epstein fue reducida. Habría que esperar a la arqueóloga mexicana Antonieta Espejo para tener una idea completa de todo lo que guarda la Cueva Ahumada. Número 7. Los túneles secretos de Monterrey. Siempre se ha dicho que hay un túnel desde el despacho del obispo de la ciudad, pero historiadores regiomontanos creen que se trata de un error en el que se confunde una acequia con un túnel. La acequia sí existió y partía del obispado hasta la cuchilla de la calle Hidalgo y Morelos. Sin embargo, donde los mismos historiadores sí admiten la existencia de túneles es en el barrio antiguo, entre las casas de los vecinos. Para ellos, estos pasadizos se construyeron para que la gente se protegiera durante las guerras y revoluciones. Otra función de esos túneles era servir de lugar para el culto cristiano, cuando había problemas entre la iglesia y el gobierno. Lo que los historiadores nos dicen es que los túneles no son ni tan grandes ni tan extensos como cuenta la leyenda, y que solo tuvieron ese uso restringido de protección. Número 8. Restos humanos de hace 500 años. En un hallazgo espectacular, en la Morita II, fueron hallados fósiles humanos de hace 2500 años. La prensa recogió la noticia a principios de año, explicando que los restos de huesos se encontraban junto a cestería, cerámica y restos de herramientas, todos vestigios que pueden tener entre 2500 y 3000 años de antigüedad. La investigación en la zona comenzó en 2003 y no fue sino 20 años después que se tuvo una idea clara del patrón migratorio y de los rasgos de la cultura que dejó estos vestigios. Los huesos habrían pertenecido a niños y jóvenes, pues se trata de huesos cortos. En particular se encontraron falanges, metatarsos y dientes sueltos. Probablemente se trate de víctimas de esa práctica en la que se mataba a un bebé minutos después del parto, si la madre fallecía dando a luz, o poco después para que el niño le hiciera compañía. Número 9. La ubicación de la tumba del fundador de Monterrey. El fundador de la ciudad, Diego de Montemayor, yace en una tumba que nadie conoce. Casi tanto como su tumba, la vida de Sotomayor es increíble. Fundó Monterrey a los 66 años. Fue tesorero real y gobernador de Nuevo León, pero también fue el primer feminicida de la región. Sí, por increíble que parezca, el fundador cometió el primer asesinato contra una mujer en Monterrey, su entonces tercera esposa, Juana Porcayo de la Cerda. Sotomayor habría descubierto la infidelidad de Juana con Alberto del Canto, y la ira lo cegó. Como el virrey lo perdonó, Sotomayor pudo morir en la ciudad a sus 81 años. Siempre se ha sabido que su tumba estaba en el convento de San Francisco, donde fue enterrado. Sin embargo, como en 1914 el convento y la iglesia fueron arrasados, empezó la duda sobre el destino de los restos de Sotomayor. Entre 1983 y 2012, se especuló con que unos restos encontrados pertenecían a Sotomayor, pero no es hasta hoy que se sospecha de dos posibilidades para su descanso final. La primera es que esté bajo el Circuito Mercantil de Monterrey, el edificio que sustituyó al convento de San Francisco. La otra es que sus restos fueron rescatados, aunque no se sabe dónde están. Número 10. El barrio de la Catedral. El relato sobre lo que pasó en el barrio de la Catedral está en un libro sobre leyendas de Monterrey, leyendas y testimonios de Nuevo León, escrito por Horacio Alvarado Ortiz.
En este texto se cuenta que durante el velorio de don Fermín, en una casa entre Ocampo y Diego de Montemayor, una jauría entró a la medianoche y tumbó los cirios. Cuando la gente iluminó de nuevo el salón, se dio cuenta de que el cuerpo de don Fermín ya no estaba. Desde entonces, alguien que dice llamarse Fermín entra a esa casa, que hoy en día es un café, y pregunta por su ataúd. El lugar se hiela de frío cuando lo hace. Número 11. El misterio del Cerro de la Silla. Este cerro promete sabiduría infinita a quienes caminen a su alrededor, de noche y sin voltear ni una sola vez. Sabemos que muchos lo han intentado, pero nadie ha logrado superar la prueba. Todos miran hacia atrás en un punto u otro del recorrido y pierden la posibilidad de saberlo todo. Número 12. Hacienda del Muerto en Mina, Nuevo León. Este es otro más de los lugares embrujados de Monterrey. La hacienda queda muy alejada del centro urbano, lo que aumenta el morbo de las historias que se cuentan sobre ella. De todas, la leyenda más escalofriante de esta hacienda es la que cuenta sobre el espectro de un padre que sale de la capilla a la medianoche. La imagen es aterradora porque la capilla de la hacienda se conserva perfectamente y el espíritu vaga por ella. Número 13. El obispado. Parte del misterio que rodea al obispado tiene que ver con un hecho histórico. En 1846, se peleó cerca de una batalla de la Guerra México-estadounidense. Por la mortandad que dejó la batalla, se cree que parte de la zona se levanta sobre una fosa común, a la que fueron a dar los restos de los soldados muertos. Hay gente que dice haber oído los gritos de las almas en pena. Número 14. La Casa de Aranberry. Aquí ocurrió el crimen más famoso de Monterrey, el asesinato de Antonia Lozano y Florinda Montemayor, el 5 de abril de 1933. Este hecho marcó al Monterrey antiguo hasta hoy. Ese día ambas mujeres fueron muertas, después de las 6 de la mañana, justo después de que la señora Antonia despidiese a su esposo, Delfino Montemayor, para el trabajo. Lo extraño del caso es que las cerraduras de la casa no fueron forzadas. Eso se explica porque los criminales fueron 3 hombres, uno de ellos sobrino de doña Antonia, Gabriel Villarreal. Mientras huían, los 3 hombres murieron enfrentando a la policía. Luego se ha dicho que el crimen fue encargado por el mismo don Delfino, pero el dato más increíble es que existe la leyenda de que los asesinos fueron descubiertos por un loro que había en la casa y que no dejaba de gritar: «Gabriel, no me mates». Don Delfino siguió viviendo en la casa muchos años después, aunque cuando murió, en 1957, ya no vivía en ella. La casa fue clausurada por los gritos que se escuchaban en ella por las noches. Número 15. Manicomio abandonado de Nuevo León. Este lugar está ubicado en la calle General Nicolás Bravo, número 972. Los vecinos aseguran que del antiguo manicomio salen gritos de niños. Como el sitio está en ruinas, el espectáculo, según los que juran haberlo oído, hiela la sangre. Muchos se preguntan a qué crueles tormentos habrán sometidos los cuidadores a estas almas que no pueden descansar en paz. Número 16. Parque Fundidora. Muchas historias giran en torno a este lugar, pero algunas son en verdad tenebrosas. La primera que vamos a contar hoy tiene que ver con un accidente que ocurrió el 20 de noviembre de 1971, en el que murieron varios mineros. Pues en la región corre la leyenda de que, por la noche, los trabajadores muertos en 1971 rondan el parque. Otra historia de miedo es la de una niña que sale portando un vestido antiguo en el parque y luego se desvanece. De ella existirían pruebas, pues hay quien afirma haberla fotografiado varias veces. Número 17. El hombre pájaro. Esta es una de las leyendas más antiguas de Nuevo León. Se remonta al 1325, desde el Tzintzún de las tribus nahuatlecas. El hombre pájaro se habría refugiado en la cueva de los murciélagos, y de todas las leyendas de la región, es la que está de moda hoy. En las redes sociales todos hablan del hombre pájaro, desde hace unos 2 años para acá, y algunos dicen que hasta sale en la televisión. Al inicio, el hombre pájaro es una historia relacionada con la deidad Tzintzuni, de los purépechas, el dios de la guerra. Cuando los mexicas entraron en contacto con los purépechas, adoptaron al dios, bautizándolo Huitzilín. Luego, Huitzilín mutaría a Huitzilopochtli, el colibrí siniestro de su culto. Número 18. Juan Oso. En una lista de las leyendas de Monterrey, la de Juan Oso ocupa un lugar privilegiado. La historia cuenta que un día, un oso bajó de la sierra y se robó a una muchacha. Tiempo después, el oso la embarazó y la joven dio a luz a un hombre peludo, pero torpe, poco inteligente, al que todos llaman Juan Oso. Es común oír esta leyenda en pueblos de la sierra, pero también en Tamaulipas y en Coahuila.
Esta leyenda tiene cierto parecido con historias que se cuentan en España y que a veces cambian al oso por un lobo, y es posible que su origen sea hispano, aunque no puede perderse de vista que los Kickapoo usan al oso como tótem. Número 19. La leyenda de la Casa de los Tubos. Este lugar ha visto demasiadas tragedias. En los 70, llegaron a Monterrey un padre y su hija en silla de ruedas. Poco se sabía de ellos, solo que no tenían a nadie más. Para que la muchacha disfrutara de algo de libertad, el padre decidió construir una casa llena de rampas para que ella pudiera recorrerla toda. El arquitecto que vino con la idea sugirió una estructura tubular y comenzaron las obras en un terreno baldío. Pero a medida que trabajaban, los albañiles comenzaron a sentir miedo, un espanto inexplicable. Después, empezaron a desaparecer las herramientas y la tensión aumentó. Pronto llegarían las desgracias. Al menos 2 trabajadores murieron, cayendo desde las alturas. Uno de ellos, antes de fallecer, dijo: "No nos quiere aquí". Contra todo, la casa siguió edificándose. Sin embargo, el mismo día que el padre llevó a la niña, esta cayó, no se sabe cómo, desde lo alto y murió. El padre siguió viviendo en la casa hasta que también murió de forma trágica. Los restos de la casa se demolieron en 2016 y con ellos, tal vez, terminó la leyenda. Número 20. Las grutas de García. Su descubrimiento data de 1843, pero no fue sino un siglo después que se construyeron instalaciones para recibir a los turistas. Las grutas de García son una serie de cuevas en medio de un desierto que datan de hace entre 50 y 60 millones de años. Se extienden unos 300 metros y en algún lugar del trayecto alcanzan una profundidad de 105 metros. Hace millones de años, las grutas estuvieron bajo el mar. Eso explica los hallazgos de fósiles marinos. Llegar a ellas es casi tan espectacular como las grutas mismas, porque se emplea un teleférico que sube 280 metros hasta la entrada de las cuevas. Una vez en las grutas, la mirada se pasea desde la galería por cada uno de los 16 escenarios que pueden contemplarse, cada uno más bello que el anterior. Número 21. Moctezuma I llevó a curar a su hija al cerro del Topo Chico. De este cerro emanan aguas termales, aunque no se sabe exactamente su origen. Las historias dicen que se debe a que el cerro es un volcán, pero ningún científico ha validado eso. Otra leyenda, cuya verdad nunca sabremos, cuenta que una vez se enfermó una hija de Moctezuma I. Preocupado, el monarca oyó el consejo de Ilhuicamina, uno de sus sacerdotes, quien le habló de las aguas curativas del norte lejano. Armaron la expedición y la princesa se salvó, luego de semanas de tomar el agua milagrosa. Pero no solo Moctezuma I creía en los poderes curativos del cerro del Topo Chico. Unos enemigos acérrimos de México también. Número 22. En 1846, militares estadounidenses visitaron el cerro del Topo Chico por sus propiedades curativas. Al mismo tiempo que un cerro, el del Topo Chico es una reserva natural, rodeada completamente por la zona metropolitana de Monterrey. Su manantial ya es mencionado en crónicas durante el siglo XVIII, pero no fue sino hasta 1843 que se construyó un hotel para quienes venían a sanarse. Unos 3 años después, en plena invasión estadounidense, militares de ese país visitaron el cerro del Topo Chico en busca de la salud que dan sus aguas. Esa visita marcó lo que sería el desarrollo de la zona como centro curativo, tanto que durante el Porfiriato se construye el tren que lo enlaza con la ciudad. Casi al mismo tiempo, por 1893, comenzó a venderse el agua mineral marca Topo Chico. Para que los turistas compraran el agua y se hospedaran en el hotel, los lugareños empezaron a inventar una serie de historias sobre el origen volcánico de las aguas o sobre los supuestos rituales indígenas en el cerro. Número 23. La Cueva de los Murciélagos. La también conocida como la Cueva de la Boca es 2 cosas simultáneamente: un santuario biológico y una fuente inagotable de leyendas. Apenas a 36 kilómetros de Monterrey, en el pueblo mágico de Santiago, la Cueva de los Murciélagos fue una mina que luego se abandonó. Por su configuración, ideal para esconder cosas, una de las leyendas cuenta que un hombre ocultó un tesoro en su interior, para que, una vez muriera, nunca pudiera ser encontrado. El hombre era un ladrón famoso, Agapito Treviño, quien atacaba a los ricos y luego se escondía en la cueva. Todos dicen que el tesoro sigue en la cueva, esperando por ser encontrado. Pero, junto a las leyendas, la cueva vale la pena por albergar 5 millones de murciélagos de más de 6 especies. Número 24. El chupacabras. Esta fue una de las leyendas más populares de finales de los 90 y al mismo tiempo una de las más ubicuas, porque se creía haber visto al chupacabras en muchas partes. Pero desde antes, en Nuevo León,
Los campesinos de las zonas de Aramberri y Matehuala ya hablaban sobre vampiros que le chupaban la sangre a sus animales. Número 25. Luz brillante en el cielo de Monterrey en el 2024. No fue un meteorito y no tiene la capacidad de destruir la ciudad, pero en septiembre de 2024 fue visto un bólido surcar los cielos de Nuevo León. Según cuenta Milenio, en su recorrido espacial, el planeta se topa con partículas que se incineran cuando entran en la atmósfera. Esas habrían sido las luces que se vieron hace unos meses en la región, a unos 150 kilómetros de altura. Los científicos dicen que un bólido no tiene capacidad de incinerar la atmósfera, y mucho menos de causar daño a una ciudad como Monterrey. Pero, ¿y si nos ocultan algo? ¿Y esa explicación es solo un falso intento de tranquilizarnos? La Sultana del Norte está llena de misterios, pero también de arte y de belleza natural. Basta que abras bien tus ojos y le dediques tiempo a conocerla para que descubras mucho más que estos 25 secretos de Monterrey. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también descubran los 25 misterios de Monterrey. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.